En el libro de Números, cuando los judíos empezaron a injuriar al Señor, Dios le mandó serpientes venenosas, serpientes ardientes. Cuando el israelita era mordido, el veneno de la serpiente era letal. Tenía que morir. Era cosa de tiempo, el veneno era letal. No había ninguna otra forma de curarse del veneno inoculado por la serpiente. Entonces empezaron a morir muchos israelitas. Entonces los israelitas le pidieron a Moisés que intercediera ante Dios para que le diera un mecanismo de salvación del veneno mortal de la serpiente. Entonces Dios le dijo a Moisés: hazte un asta de madera y pon en ella una serpiente de bronce. Todo israelita que fuera mordido por la serpiente venenosa, la serpiente ardiente, que mirara la serpiente de bronce, vivirán. La única manera, después de haber sido mordido por la serpiente, el veneno era letal, era mirar la serpiente de bronce. Dice el Señor Jesucristo a Nicodemo en Juan capítulo 3: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es creer, no es hacer o dejar de hacer, es solamente creer. Tenemos el episodio del carcelero de Filipo, en la localidad de Filipo. Ahí estaba preso el apóstol Pablo y Silas, su colaborador. Estaban presos ellos en la cárcel en un cepo, y de repente hubo un gran terremoto y las celdas se abrieron. Y el carcelero de Filipo, pensando que los reos se habían escapado, a él lo iban a matar. No los reos, sino que los que estaban eran los gobernadores. Entonces él quiso atentar contra su vida, el carcelero de Filipo, y estando a punto de morir, atentar contra su vida, matarse él mismo, escucha la voz de Pablo y de Silas: no atentes contra tu vida, estamos todos aquí, no hemos escapado. Y el carcelero de Filipo, ya no pudiendo soportarlo más, le imploró al apóstol Pablo y a Silas y le dijo: varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo y Silas le dijeron al carcelero de Filipo: cree en el Señor Jesucristo, cree, no hagas méritos, no te pedimos que dejes el pecado, que guardes santidad, que permanezcas cual pámpano en la vid, que dejes de ser tibio, hagas o dejes de hacer. No, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree solamente. La religión siempre agrega, le exige al hombre agregar algo más de su parte, aparte de lo que hizo Cristo, para por fin ser salvo, porque si no, la persona se va al infierno. Entonces, habiendo dicho Dios: el alma que pecare, esa morirá, Ezequiel 18:4, una vez que el ser humano peca, a pleno conocimiento de lo que es bueno y malo, queda sentenciada su alma a la muerte. Y una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte por tan solamente haber cometido un puro pecado, ya no importa si de ahí en adelante ya no peca más, ya no importa ya. O sea, no tenemos que pecar, pero penalmente hablando, tratando de evitar el infierno, el juicio y el lago de fuego, al pecar una sola vez, ya no importa si la persona de ahí en adelante ya no peca más. Está teniendo que al morir ir al infierno, al juicio, y ahí por un pecado al lago de fuego. Penalmente hablando, no hay ninguna otra forma, otra manera en que el pecado cometido se sentencie debidamente y se condene, sino con la muerte del alma. Entonces, como nosotros somos trinos, somos espíritu, somos cuerpo y alma, al pecar hay condena espiritual, muerte espiritual. Al pecar hay condena moral, castigo físico, enfermedades, miserias, rompimientos matrimoniales, angustia, hasta la muerte física. Pero en materia penal por pecar, la muerte del alma. Y esta es la condena más terrible, la condena penal, que atenta contra el alma. Entonces, olvídese de la condena de la muerte espiritual, la condena de la muerte física. Todos tenemos que padecer la condena espiritual, la muerte espiritual, y todos tenemos que padecer la muerte física, producto del pecado. Pero lo que no tenemos que padecer es la muerte del alma. La pérdida del alma es pérdida tal que no se recupera jamás. Entonces, dice el Señor Jesucristo, Mateo capítulo 16, versículo 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ninguna recompensa. No hay recompensa que valga para que el alma que quedó sentenciada a la muerte por pecar deje de estar sentenciada a la muerte. No hay nada a cambio.
No hay nada que el hombre le pueda dar a cambio de su alma a Dios para que su alma no quede sentenciada a la muerte. Pecaste, tu alma está sentenciada a la muerte, al lago de fuego. Entonces, arrepentimiento es un cambio de parecer, metanoia. Entonces, vamos a Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, o sea, a través de la ley moral de Dios, es el conocimiento del pecado que mora en nosotros. Nosotros podemos reconocer que somos pecadores al vincularnos con la ley. La ley divina dice, no mentirás, y yo he mentido. ¿Por qué mentí? Si Dios dijo, no mentirás. ¿Y por qué mentí? ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? Dios ha dicho, no codiciarás. Y yo tengo envidia, porque yo codicio el vehículo de mi prójimo, codicio a la gente que vive mejor que yo, con buenos carros, buenas casas, buenas familias, y yo no, soy del pueblo. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Viva la unidad popular! ¡Vivan los comunistas, los de izquierda! Resentidos, llenos de envidia, cargados de pecado, la gente de las ideologías socialistas, progresistas, comunistas, resentidos con aquel que le va mejor que él. Un pecado basta, un resentimiento. Yo estoy resentido porque veo que a él le va mejor que a mí. ¿Qué es lo que hizo Caín respecto de Abel? Eran dos hermanos. Ellos ofrecieron ofrendas a Dios. Abel le trajo un cordero, porque Abel entendió que el pecado se paga con la muerte. ¿Hay alguna otra manera distinta en que el pecado se condene, pero que no sea con la muerte? No. Eso fue Abel. En cambio, Caín se esforzó, trabajó, plantó árboles frutales, trajo lo mejor de su sudor, de sus frutos. Estaba guardando santidad, dejando el pecado, dejando de ser tibio, permaneciendo cual pámpano en la vid. Estaba trabajando, él trabajando sus propios frutos. Llevó lo mejor de sus frutos como ofrenda a Dios. Y Dios no quiso eso. Desestimó. No le agradó la ofrenda que trajo Caín, sino que a Dios le agradó la ofrenda que trajo Abel, vida por vida, muerte del cordero, en vez de que muriera Abel. Parece que Abel sabía que él era pecador y que tenía que morir, y le trajo una ofrenda a Dios en sustitución de su propia vida, que muriera el cordero en sacrificio, en vez de que muriera él, vida por vida. El pecado se paga con la muerte. El cordero sustituía a Abel, entendió Abel. Seguramente Adán y Eva le predicaron a Caín y Abel, porque ellos también, Caín y Abel, oyeron de sus padres que Dios tuvo que matar dos animales, quitarle la vida, quitarle sus pieles y vestir a Adán y a Eva. Y Adán y Eva entendieron que el pecado se condena con la muerte, que tenemos que ser cubiertos de nuestros pecados a través de la piel de una víctima. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús. Él fue molido, entregado a la muerte por causa de mis pecados, de tus pecados. Entonces, Caín, lleno de resentimiento, estaba resentido. Era como una persona que abraza las ideologías socialistas, resentido, de izquierda, los progresistas, los comunistas. Y Caín le dijo en forma mentirosa, hipócritamente, le dijo a Abel, salgamos al campo, hermano, salgamos al campo. Y Abel, inocentemente, caminando con su hermano Caín, sin saber lo que Caín le iba a hacer, de repente Caín se levanta contra su hermano y lo mata. Y muere Abel a objeto de Caín. Caín mató a Abel. Eso siempre ha pasado. Por gente socialista, resentida, de izquierda, han intentado matar a Donald Trump, mataron a Charlie Kirk, hombres resentidos como Caín. Resentido le dio muerte a Abel. Por eso que todas estas personas son hijos del diablo. En Juan 8:44, Cristo dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, vuestro padre el diablo, ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esto se lo dijo el Señor a unas personas creyentes en Cristo. En algunos lugares hay pastores evangélicos que defienden las ideologías progresistas y dicen, Charlie Kirk se merecía lo que le sucedió, estaba provocando a la gente. Charlie Kirk no murió por ideologías de Charlie Kirk. Charlie Kirk murió por las ideologías socialistas,
por las ideologías de aquellos que son resentidos sociales, que tienen envidia respecto de aquel que le va mejor que ellos, que se sienten víctimas de los demás. Ante los ojos de Dios no hay ninguna víctima inocente. Somos todos culpables de no autopercibirnos como estamos ante Dios moralmente, que para Dios no hay diferencia entre uno y otro. En Romanos capítulo 3, versículo 22 al 23 dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Recordemos, un solo pecado basta para que penalmente el alma quede sentenciada a la muerte. Y una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte por haber cometido un solo pecado, ya no importa si la persona ya no peca más, ya quedó con su alma sentenciada a la muerte. Y la sentencia no se negocia, se tiene que ejecutoriar debidamente con la muerte del alma. Una vez que la persona cometió su primer pecado, dejando el estado de inocencia, dejando de ser niño, adquirió una sentencia a la muerte contra su alma, y de ahí en adelante ya no importa lo que él haga o deje de hacer, para evitar que la sentencia a la muerte de su alma quede sin efecto. La única manera en que una persona, un ser humano, que nace en este mundo, pudiera irse al cielo, sería que nunca pecara ni una sola vez, ni de pensamiento, ni por omisión, nunca pecara, ni por falta de fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado, Romanos 14, 23, que nunca pecara, ni por acción, de ninguna manera, pero eso para nosotros es imposible. En Eclesiastés 7:20 dice respecto de los justificados por la fe, de lo que ya Cristo los ha justificado, de ellos dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Cuánto más los injustos? Todos pecaremos. Y una sola vez basta. Pecar una sola vez basta para que el alma quede sentenciada a la muerte. Entonces, de la única manera en que un ser humano pudiera irse al cielo después de morir, sería que nunca cometiera ningún pecado. Eso es imposible para el ser humano. Y de la otra manera es que Dios mismo, tomando forma humana, le sustituyera todo su paso por este mundo, sustituido desde que nace, toda su vida hasta que se muere. Pecado que cometa, lo asume Cristo. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados. ¿Cuáles? Todos. Todos los pecados tienen que ser pagados. Todos. No puede quedar ningún pecado penalmente impune. No puede quedar ningún pecado sin ser condenado. Dios no opera así. Dios opera en justicia. Y es justo que el pecado se condene con la muerte. Tal como lo dijo el Señor. El alma que pecare, esa morirá. Y por esta razón, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 3 y 4, leemos que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Cristo en vez de ti, Cristo en vez de mí. Entonces, así era posible la salvación de nuestras almas. Que alguien muriera en vez de mí, por causa de los pecados míos, que los asumiera esa persona, como si esa persona hubiese cometido todos los pecados que yo cometeré desde que yo nazco en este mundo, vivo y hasta que me muero, para que no quedara ningún pecado que yo cometeré hasta que yo me muera, que lo tenga que volver a pagar yo. Hace 2000 años me lo pagó Cristo en la cruz, usando para tal efecto su presciencia u omnisciencia, el preconocimiento anticipado que tiene Dios de saber todas las cosas que van a acontecer antes de que acontezcan, incluyendo saber toda nuestra vida, desde que nosotros nacemos, vivimos y hasta que nos morimos. Y entonces, sabiendo todos nuestros pecados, sabiéndolos todos, los pecados que nosotros un día lo íbamos a cometer hasta que nos muriésemos, se los dejó cargar en su cuerpo el Señor.